Hola de novo, como están? Cada ano diagnostícanse en España 22.000 novos casos de cancro de mama. Estímase que unha de cada 8 mulleres vai padecer esta enfermidade ao longo da súa vida. Son datos que a Asociación Española contra o Cancro pon sobre a mesa co gallo da celebración o próximo día 19 do Día Mundial contra o Cancro de Mama. Disto imos falar hoxe co vicepresidente da asociación aquí en Compostela, Antonio Guerrero. Boa noite, benvida. Hola, buenas noches, buenas tardes. Daba eses datos na introdución desta conversa, 22.000 novos casos cada ano, unha de cada 8 mulleres van padecer esta enfermidade. Son datos preocupantes, non? Sí, visto desde esa perspectiva, efectivamente, estadísticamente unas 22.000 personas anualmente son las que sufren el cáncer de mama, principalmente las mujeres. Pero bueno, eso puede asustar, ¿no? Pero el dato positivo es que la tasa de supervivencia abordándose el cáncer a tiempo es superior al 85%. Como sempre, para poder curarse, o mellor é detectar a tempo a enfermidade, non? Sin ninguna duda, o sea, en el caso del cáncer, la mejor terapia es la prevención, ¿no? Y en cualquier caso, pues cuando uno tenga alguna duda, lo más importante es acudir al médico, y si el diagnóstico está cogido a tiempo, en general, y con todos los avances y la investigación que hay en torno al mundo del cáncer, el nivel de supervivencia es altísimo en todos los tipos de cáncer y especialmente en el cáncer de mama, que es el que nos atañe en este momento. Cales son as recomendacións que fai a asociación para iso, para detectar a tempo esta doenza? Bueno, pues son recomendaciones muy básicas y que atañen principalmente pues, al día a día de las mujeres, ¿no? O sea, cuando noten cualquier anomalía, que se exploren las mamas, pues todos los días, y si notan cualquier tipo de anomalía, cualquier bultito, cualquier cosa que esté fuera de lo común o que no sea habitual, pues que acudan a su médico de cabecera, que desde allí pues ya las derivarán a los servicios que correspondan y, en definitiva, la prevención. O sea, cuanto antes se aborde el problema, sin lugar a dudas, el diagnóstico es infinitamente mejor, ¿no? E asistir a esas mamografías programadas que se ofrecen desde o Sistema Sanitario de Saúde, porque sabemos que hai moitas mulleres que faltan ás súas citas, non? Sí, bueno, no son tantas. En realidad, el programa del cribado de las mamografías es algo que ya lleva años haciéndose. Esto ha permitido dar un gran salto en la prevención de este tipo de cáncer y prácticamente, o sea, tenemos contrastado que en torno al 90% de la población está absolutamente concienciada de que es necesario prevenir, ¿no? Y dentro de la prevención quizás uno de los elementos, de las herramientas más importantes que hay sea el tema de las mamografías periódicas, que tengo que decir que aquí en nuestro país, en Galicia, pues funcionan maravillosamente bien, ¿eh? Que actividades ten previstas a asociación aquí en Compostela pois para conmemorar este día contra o cancro de mama? Bueno, en concreto, este año, como he dicho antes, la población, pues ya el nivel de concienciación es muy elevado. Entonces, este año, a nivel nacional, y lógicamente también aquí en Galicia, ¿no? Pues la asociación ha decidido que hacer un poco de merchandising con estas gafas. El color es el color representativo del cáncer, y bueno, un poco pues que las gafas sean sinónimo de lucha y del día este, ¿no? A mayores va a haber el jueves, día 17, una mesa informativa, concretamente en el centro comercial del Corte Inglés, y después, este año y el año pasado también contamos con la colaboración de la empresa municipal de autobuses. Todos los autobuses urbanos de Compostela, en los retrovisores, llevarán unos lacitos rosas colgados,
que son el símbolo, como te decía, del cáncer de mama, ¿no? También la Asociación Compostelana de Taxis, todos los taxis, o la gran parte de los taxis de aquí de Compostela, también llevarán un lacito rosa conmemorando este día. Y bueno, se han dado charlas, mesas informativas, etcétera, etcétera, ¿no? Volvendo ao das anteollos, o das lentes, dicía vostede que se elixe, bueno, pues este obxeto, non, para facer merchandising, pero tamén para recoller cartos, non, que tamén son fundamentais para que a asociación poida levar a cabo o seu labor. Sí, 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 efectivamente tienes las dos vertientes, ¿no? Por un lado, concienciar y darle más visibilidad al día este, y por otro lado también captar fondos pues, que nos permitan mantener y desarrollar todos los programas que hacemos de asistencia a los enfermos y a sus familiares. Después la asociación a nivel nacional también colabora, tiene muchísimas becas de investigación, y en concreto en el tema del cáncer de mama ahora mismo hay tres estudios en marcha donde la asociación invierte una cantidad bastante importante de dinero. Claro, necesitamos... E como pode facer a xente para conseguilas e así colaborar? Bueno, pues muy bien, esa es una buena pregunta. Nosotros tenemos nuestras oficinas en la plaza de Pontevedra, en el número 5, en el octavo izquierda. Ahí están nuestras oficinas y ahí cualquiera puede dirigirse ahí y ahí se las haremos llegar. Nos pueden llamar por teléfono y si quieren que se las hagamos llegar a algún sitio en concreto también puede ser. Y después el jueves, este próximo día 17, en la mesa esta informativa que estará instalada en el Centro Comercial del Corte Inglés, pues ahí también estarán a la venta las gafas a un módico precio de 6 euros. O sea que, en fin, dados los tiempos que corren, tampoco se pueden hacer muchas más cosas, ¿no? Porque non sei como está a vivir a asociación a crise, supoño que tamén descendería un pouco as axudas que recibe ou non? Bueno, básicamente los medios que tenemos de financiación, el medio principal es el día de la acuestación, o sea, cuando salimos con las huchitas a pedir. Y sí, si tuviéramos que analizar un poco la recaudación de este año comparada con la de años anteriores, efectivamente, si nos remontamos 4, 5, 6 años atrás, sí que han descendido la recaudación, pero bueno, tengo que decir que la solidaridad de las personas con nuestra asociación es elevadísima, la concienciación es elevadísima y, bueno, desgraciadamente los tiempos que nos tocan vivir pues no son todo lo buenos que quisiéramos, y, en fin, o sea, estamos satisfechos e estamos contentos. Hai solidariedade, hai colaboración ca asociación tamén porque leva moitos anos traballando, non? É coñecida por todos os cidadáns. Sí, precisamente este año, en el 2013, se celebra el 60 aniversario de la fundación, de la asociación a nivel nacional. Bueno, son 60 años ya ahí y yo creo que yo en fin, ya no soy ningún niño, pero desde bien pequeñito tengo sí en mi mente, en mi cabeza, esta imagen de la gente pidiendo con las huchas, y, en fin, o sea, es algo que está como ya muy instalado en la conciencia de los españoles, ¿no? Condenos cales son as actividades principais que fai a asociación aquí en Compostela? Cal é o seu labor? Bueno, básicamente es ayudar a los enfermos a través de una serie de programas que tenemos, y a los enfermos y a sus familiares. Todos los servicios que nosotros prestamos son de una forma desinteresada, o sea, no cobramos absolutamente nada, ¿no? Entonces, tenemos pues una serie de programas, como por ejemplo es un programa que se llama Primer Impacto, que es para las personas que están recién diagnosticadas de cáncer. Pues bueno, cuando uno le dicen que tiene cáncer, se queda uno un poco como descolocado, ¿no? Entonces, en ese momento, pues si tienes a mano un profesional que te pueda ayudar, que te pueda orientar, que te pueda resolver esas montones de dudas que te bullen en la cabeza, pues se agradece muchísimo, ¿no? Entonces, tenemos un servicio de psicología que presta este servicio de este programa del Primer Impacto, pero bueno, también atiende a otra serie de enfermos y de familiares en
en cualquier otro momento, o sea, a petición y cuando lo necesiten, ¿no? Después damos cursos pues de pintura, de baile, damos cursos de informática, en fin, o sea, tenemos ahí una serie de actividades que las vamos axudan a desarrollando. levar a enfermidade. Non dicía vostede que é bo escoitar os profesionais, os consellos que dan, pero ás veces tamén é bo escoitar a alguén que pasara pola mesma situación, a outro enfermo, non? Claro, claro. O sea, los profesionales, pues lógicamente tenemos un sistema sanitario en Galicia fantástico, maravilloso, y el Departamento de Oncología es un departamento que está a primerísimo nivel mundial, tanto por el nivel de los profesionales como por el nivel de las técnicas y de las herramientas que emplean, o sea, llámese tratamientos, medicinas, etcétera, ¿no? Pero quizás, como somos personas, ¿no? Pues a una persona, a alguien que haya estado, que haya atravesado o pasado por ese camino que tú estás empezando a andar, parece que es más empático, ¿no? Y entonces quizás ese apoyo, esa ayuda, esa comprensión de ese voluntario que te eche una mano en ese momento es muy importante y, bueno, Inés, digo esto por propia experiencia, ¿eh? Cando, dicía vostede, cando un lle detectan o cancro, pois está un pouco perdido, non? Sí, Caéselle o mundo en riba, pero é importante ter presentes eses datos dos que falábamos ao comezo. Hai determinados tipos de cancros no que xa hai uns índices de supervivencia moi elevados, non? Sí, así es. O sea, el cáncer, hablando así en abstracto, no es solo un cáncer, hay muchísimos tipos de cáncer, ¿no? Entonces, en cualquiera de ellos, claro, yo no soy médico y no puedo dar recomendaciones médicas porque, bueno, porque ni puedo ni debo, ¿no? Pero lo primordial es abordarlo a tiempo. En cualquiera en cualquier tipo de cáncer, lo primordial es abordarlo a tiempo. Pero en general, las estadísticas que están ahí, y es algo que se va viendo día a día y que se va nutriendo a medida que va pasando el tiempo, nos dicen que, pues que en términos generales de todos los tipos de cáncer, el nivel de curaciones, de supervivencia a los 5 años, es superior al 50%, en general. Lógicamente hay cánceres, como pueda ser el cáncer de mama, donde, como hemos comentado antes, pues si abordado a tiempo es superior, el nivel de supervivencia es superior al 85%, y hay otros pues que, bueno, pues que desgraciadamente los niveles son inferiores. Pero se ha dado grandes pasos en este sentido y hoy en día la palabra cáncer no es sinónimo de muerte, ni muchísimo menos. O sea, hai vida despois del cáncer. E iso gracias á investigación, non? Hai que poñer o acento no importante que é a investigación tamén nestes momentos nos que hai recortes en todas partes, tamén no que atinxa a iso, pero que é importante seguir adiante con proxectos que logo vemos que poden salvar vidas. Sí, sí, la investigación es una de las bases de los ejes fundamentales, ¿no? O sea, si no hubiera sido por la investigación y los nuevos fármacos que han salido, pues todo esto que estamos comentando de la terapia de supervivencia, estos datos no serían así, sin ninguna duda, serían de otra manera, ¿no? Entonces, a pesar de que los momentos no son nada buenos, pues hay que continuar con la investigación y, como te decía antes, Inés, la Asociación Española contra el Cáncer, una de sus labores principales, de sus bases principales, es el tema de la investigación y nosotros continuamos invirtiendo una muy buena parte del presupuesto global de la organización está dedicado a la investigación, porque sabemos que la investigación junto con la prevención son, digamos, las dos mejores armas que se tienen para abordar esta problemática. E o factor psicolóxico, como influe a hora de afrontar a enfermidade? El factor psicológico es, claro, es muy importante, ¿no? Es como todo en la vida, ¿no? Si uno decide afrontar un problema pues con una actitud determinada, de positivismo, de pelear, de seguir hacia adelante, de abordarlo con ganas, con fuerza, de esto yo voy a salir de aquí, pues yo no entiendo mucho de cómo funciona el cuerpo y la mente, pero sí puedo decir por experiencia propia
que la actitud mental de la persona es muy, muy importante para abordar una enfermedad, como puede ser el cáncer, pero o para cualquier otra situación cotidiana de la vida personal de los individuos, de las personas, ¿no? Yo creo que es muy importante y además estoy convencido de que es así. Hay que ser positivos, hay que pensar en azul, en positivo, ¿no? De que vamos a salir, lo mismo que ahora con esta crisis que estamos atravesando, pues hay que ser positivos. De esta vamos a salir sin ningún género de duda, ¿no? Pois imos quedar con esa mensaxe de positivismo, de optimismo, e antes de rematar tamén quero lembrarlles a todos que teñen a súa disposición esas lentes para que poidan colaborar, non? Ca asociación, que ainda que somos positivos e queremos velo todo ben, os cartos seguen facendo falta, non? Pues sí, y si vendemos muchas gafas, nuestro nivel de positividad subirá, sin ninguna duda. Pois xa saben vostedes onde teñen que atopalas, na sede da Asociación Española contra o Cancro en Compostela, ou nesa mesa que vai estar instalada os xoves no Centro Comercial Corte Inglés, non? É así. Así es, muchísimas gracias Inés, a ti y al Correo Televisión por esta oportunidad que nos dais de poder divulgar nuestras actividades y hacer más visible este día contra el cáncer de mama. Muchas gracias. Pois moitas gracias. Pois aquí chegou o noso tempo xe pro preguntoiro. Un día máis pidolles que segan atentos á actualidade a través de calquera dos medios do Grupo Correo Gallego. Nós regresamos mañá con máis novas a partir das 8:15 da tarde. Grazas por estaren aí.